regresó de su viaje listo para vivir el día más feliz de su vida, su boda. Pero al pasar por un parque, encuentra a su propia madre durmiendo en la calle, abrazada a la antigua empleada de la casa. Lo que parecía un malentendido se revela como un plan cruel y premeditado que transforma completamente su destino. La ceremonia se cancela y lo que nace en su lugar es una historia de justicia, reparación y valentía silenciosa. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegaba, despacio sobre Madrid, trayendo consigo esa luminosidad difusa que solo las grandes ciudades conocen. El sol intentaba atravesar la capa de niebla que aún insistía en abrazar los edificios más altos, mientras el tráfico comenzaba su ritual diario de bocinas y motores apresurados. Mateo ajustó el reloj en su muñeca y respiró hondo. Después de 3 meses viajando por oficinas en el extranjero, cerrando negocios y expandiendo la empresa que había construido con tanto esfuerzo, finalmente estaba de vuelta. Y no era un regreso cualquiera. Era el día de su boda. El taxi recorría el paseo de la Castellana con esa lentitud característica de las mañanas madrileñas. Mateo observaba por la ventana a las personas caminando apresuradas, cada una perdida en su propio mundo, cargando sus propias preocupaciones. Sonrió para sí mismo. En pocas horas estaría al lado de Valeria diciendo sí ante amigos, familiares y colegas de trabajo. Todo había sido planeado hasta el más mínimo detalle. La ceremonia sería a las 5 de la tarde, en uno de los salones más elegantes del barrio de Salamanca. Valeria se había encargado de cada arreglo, cada detalle de la decoración, mientras él estaba fuera. Confianza. En eso se basaba una relación sólida, se repetía a sí mismo. Valeria había entrado en su vida hacía 2 años, trayendo consigo esa energía vibrante de quien sabía exactamente lo que quería. Era hermosa, elocuente, siempre impecable. Trabajaba en marketing digital y tenía ese aire decidido de quien nació para liderar. Mateo se sentía afortunado. Después de tantas relaciones que no funcionaron, finalmente había encontrado a alguien que parecía entender su ritmo, sus ambiciones, sus ausencias. Ella nunca se quejó de los viajes largos. Nunca cuestionó sus prioridades. Siempre decía que confiaba en él. Y él confiaba en ella. Su madre, doña Elena, tenía 74 años y vivía con él desde que su padre falleció, hacía 5 años. Era una mujer reservada, de pocas palabras, pero de presencia firme. Mateo siempre se aseguró de que ella tuviera lo mejor. Por eso había contratado a Juana, una señora de mediana edad, paciente y dedicada, para acompañar a doña Elena durante el día. Juana era discreta, eficiente, y trataba a su madre con un cariño genuino que lo dejaba tranquilo. Con las 2 en casa, él podía viajar sin culpa, o eso creía. Cuando el taxi giró en la calle que llevaba a su piso, Mateo le pidió al conductor que redujera la velocidad. Quería pasar por el Parque del Retiro, uno de los pocos refugios verdes en medio de esa selva de asfalto. Solía caminar por allí los fines de semana, antes de que los viajes se volvieran frecuentes. Algo en esa mañana le hacía querer sentir el olor de la vegetación, escuchar el canto de los pájaros, reconectarse con la ciudad que tanto amaba. El conductor se detuvo cerca de la entrada del parque. Mateo pagó el trayecto, tomó su maleta pequeña y decidió caminar las últimas manzanas hasta su casa. El aire estaba fresco y necesitaba esos minutos de silencio antes de sumergirse en el ajetreo de la boda. Cruzó las puertas del parque y siguió por una de las alamedas arboladas. Había corredores matutinos, personas paseando a sus perros, ancianos sentados en los bancos leyendo el periódico. La vida cotidiana, simple y honesta. Fue entonces cuando se detuvo. En el banco, a la sombra de un árbol frondoso, 2 mujeres dormían sentadas, abrazadas la una a la otra. Estaban visiblemente exhaustas, con ropas arrugadas y una bolsa de tela al lado. Una de ellas estaba descalza. Mateo sintió una opresión, en el pecho, de esas que vienen sin aviso,
y aprietan la garganta antes incluso de que la mente procese lo que los ojos están viendo. Dio unos pasos más, despacio, como si temiera que lo que veía pudiera desaparecer si se acercaba demasiado rápido. El corazón se le disparó cuando la imagen se volvió nítida. La mujer mayor, con el cabello canoso recogido en un moño deshecho, era su madre. La otra, con la cabeza apoyada en su hombro, era Juana. Las dos dormían al raso, protegiéndose del frío de la madrugada, solo con un chal fino que Juana cargaba sobre los hombros de ambas. Mateo soltó la maleta en el suelo y corrió. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente lograra organizar los pensamientos. Se arrodilló ante ellas y tocó suavemente el brazo de su madre. Doña Elena despertó despacio, confundida, con los ojos aún llenos de sueño. Cuando lo reconoció, su expresión cambió. No era alivio, era vergüenza mezclada con tristeza. Una vergüenza que Mateo nunca imaginó ver en el rostro de aquella mujer tan digna. «Hijo», murmuró ella con la voz ronca y entrecortada. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué hacen aquí?» Juana despertó también, asustada. Al ver a Mateo, sus manos temblaron y bajó la mirada, como si no supiera dónde poner los ojos. Mateo sintió que algo se rompía dentro de sí. Aquellas dos mujeres, que él había dejado bajo el techo seguro de su casa, estaban allí, vulnerables, expuestas a la indiferencia del mundo. «¿Cómo? ¿Por qué?» «Vamos a salir de aquí», dijo él, controlando la voz para no desmoronarse allí mismo. «Vamos, ahora». Ayudó a las dos a levantarse. Doña Elena se tambaleó un poco, y él la sostuvo con firmeza. Juana intentó tomar la bolsa, pero Mateo se la quitó de las manos. Llamó a un taxi que pasaba por la avenida y las acomodó en el asiento trasero con cuidado, como si cargara algo extremadamente frágil. Él se sentó delante y dio la dirección de un hotel cercano. No quería llevarlas de vuelta a casa. Aún no. Primero necesitaba entender. En la habitación del hotel, después de que las dos se bañaran y se pusieran ropa limpia que él mandó comprar en la recepción, Mateo sirvió café y se sentó frente a ellas. El silencio era pesado. Doña Elena se miraba las manos y Juana no dejaba de secarse las lágrimas que insistían en brotar. «Ahora me lo van a contar todo desde el principio». Doña Elena respiró hondo y comenzó. Su voz era firme, pero cargada de una tristeza antigua que Mateo percibió que no había nacido esa noche. Contó que desde que Valeria había asumido el papel de futura esposa y comenzado a frecuentar la casa con más asiduidad, pequeñas cosas habían cambiado. Comentarios sutiles sobre la forma en que Juana organizaba los muebles, sugerencias veladas de que doña Elena debería retirarse más temprano para no molestar. Pequeñas exclusiones disfrazadas de amabilidad. «Anoche», continuó doña Elena, «Valeria llegó a casa tarde. Estaba diferente, nerviosa. Dijo que la casa era suya ahora, que ella iba a vivir allí después de la boda y que ya no nos quería ni a mí ni a Juana cerca. Dijo que estábamos estorbando sus planes, que yo era demasiado vieja para entender el mundo moderno y que Juana ya no servía». Mateo sentía que la rabia crecía en su interior, pero se obligó a seguir escuchando. «Nos ordenó salir, allí mismo, en ese momento. Dijo que había cambiado la cerradura y que si intentábamos volver llamaría a la policía. Juana intentó razonar, pero Valeria no quiso escuchar. Me echó de casa, hijo. Me echó de mi propia casa». La voz de doña Elena se quebró al final, y Mateo vio algo que nunca pensó que vería. Su madre, siempre tan fuerte, siempre tan inquebrantable, estaba llorando a mares. Juana, que hasta entonces había permanecido callada, finalmente habló. Su voz era baja, casi un susurro. «Hay una cosa más, don Mateo. No quería decirlo porque no tengo pruebas, pero ahora creo que debo hacerlo». Abrió la bolsa de tela y sacó unos trozos de papel arrugados. Eran notas escritas a mano con una caligrafía que Mateo no reconoció de inmediato. «Encontré estas notas en los últimos días. Estaban en mi habitación, dentro del cajón de la ropa, debajo de mi almohada. Al principio pensé que era una broma,
pero luego se volvieron más directas. Mateo tomó los papeles y leyó. El primero decía, «Ya pasó tu tiempo aquí». El segundo, «Cuidado con lo que haces y con lo que escuchas». El tercero, más reciente, «Pronto entenderás que no tienes lugar en esta casa». La mano de Mateo tembló al sostener las notas. Aquello no era un acto impulsivo, era calculado, era cruel, era premeditado. «¿Por qué no me lo dijiste?». Juana sacudió la cabeza avergonzada. «No quería causar problemas. Pensé que eran imaginaciones mías. Y usted estaba tan lejos, tan ocupado. No quería molestar». Mateo cerró los ojos y respiró hondo. La culpa lo golpeó como un puñetazo. Había estado tan ocupado construyendo imperios, cerrando contratos, ampliando negocios, que no se dio cuenta de lo que ocurría dentro de su propia casa. Había confiado ciegamente. Y esa confianza ciega acababa de dejar a las dos personas que más amaba durmiendo en un banco de un parque. Doña Elena, aún con los ojos rojos, extendió la mano y tocó el rostro de su hijo. «No es tu culpa, Mateo, no podías saberlo». Pero él sentía que sí, sentía que debió haberlo visto, debió haberse dado cuenta, debió haber hecho preguntas, debió haber estado presente. Miró el reloj. Eran casi las 10 de la mañana. En 7 horas debería estar entrando en un salón de fiestas para casarse con la mujer que había hecho eso, la mujer que había expulsado a su madre, la mujer que había amenazado a Juana, la mujer que había escondido, tras sonrisas y promesas, una cara que él nunca imaginó que existiera. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana del hotel. Afuera, Madrid seguía su ritmo, coches, personas, edificios. La vida continuaba, indiferente al caos personal de cada uno. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que la decisión que tomara en ese momento lo cambiaría todo. No había vuelta atrás, no había término medio. Se giró hacia las dos mujeres que lo miraban en silencio, esperando. «No habrá boda hoy». Doña Elena abrió mucho los ojos. «Hijo, no tienes que hacer esto por mi culpa. No es solo por ti, mamá, es por mí también. Casi me caso con alguien a quien no conozco de verdad, y eso me asusta más que cualquier otra cosa». Tomó su móvil y comenzó a marcar. Había muchas llamadas que hacer, muchas explicaciones que dar, muchos puentes que quemar, pero, por primera vez en meses, Mateo sentía que estaba haciendo lo correcto. La mañana que debería marcar el inicio de una nueva vida, acababa de transformarse en el fin de una ilusión, y en el comienzo de algo que aún no sabía nombrar, pero que tenía sabor a verdad, a justicia y a nuevo comienzo. Mientras marcaba el número de Valeria, Mateo miró una vez más a su madre y a Juana. Estaban juntas, apoyándose mutuamente, como lo habían hecho durante la noche fría en el parque. Y fue en ese instante cuando entendió el verdadero significado de familia. No era la sangre, no era el apellido, era la presencia, era el cuidado, era estar allí cuando todo se derrumba. Y él no había estado allí, pero ahora lo estaría, para siempre. La llamada se cortó en el silencio 3 veces antes de que Valeria finalmente respondiera. Mateo podía escuchar voces de fondo, risas, el sonido característico de un salón siendo preparado. Ella estaba en el lugar de la ceremonia, supervisando los últimos detalles. Su voz sonó animada, casi efusiva, como si nada malo hubiera pasado en las últimas 24 horas. «Amor, ¿ya llegaste? Estoy aquí en el salón y está quedando precioso. Los arreglos de flores quedaron exactamente como los imaginé. No lo vas a creer cuando lo veas. ¿Dónde estás? ¿Ya estás en casa?» Mateo apretó el móvil con fuerza. Cada palabra alegre que salía de su boca parecía una afrenta. ¿Cómo podía fingir tan bien? ¿Cómo mantenía ese tono despreocupado después de haber expulsado a 2 mujeres de casa en medio de la noche? «Valeria, tenemos que hablar. Ahora». Ella se rió, de esa manera ligera que él siempre había encontrado encantadora y que ahora sonaba falsa, ensayada. «¿Hablar? Amor, nos vamos a casar en unas horas.
Deja las conversaciones serias para después de la luna de miel. Ahora toca disfrutar, relajarse. Mateo respiró hondo, intentando mantener el control. ¿Dónde está mi madre? El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio cómodo de quien está ocupado. Era el silencio de quien ha sido pillado por sorpresa. Valeria tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz había cambiado. Era más baja, más cautelosa. Tu madre debe estar en casa. ¿Por qué? No está, y lo sabes muy bien. Otro silencio, más largo esta vez. Mateo casi podía oír los pensamientos de ella reorganizándose, montando la defensa, preparando la narrativa. Mateo, no sé de qué estás hablando. Si tu madre salió de casa, no me avisó. Tal vez salió a dar un paseo, no sé. Él cerró los ojos. La mentira era descarada, casi ofensiva. Valeria, las echaste a ella y a Juana de casa anoche. Cambiaste la cerradura. Les dijiste que se largaran y ahora las he encontrado durmiendo en un banco de un parque. Así que deja de fingir que no sabes nada. La respiración de ella se aceleró al otro lado de la línea. Mateo podía sentir el pánico empezando a instalarse, pero cuando volvió a hablar no había arrepentimiento en su voz. Era defensiva, justificativa, incluso con rabia. Escúchame bien, Mateo. Hice lo que tenía que hacer. Esa situación era insostenible. Tu madre no me respetaba. Juana me miraba mal todo el tiempo. Yo iba a vivir en esa casa, iba a ser mi casa también, y no iba a aceptar ser tratada como una intrusa. Te lo advertí varias veces, pero siempre estabas viajando, siempre demasiado ocupado para escucharme. Mateo sintió la rabia subiendo como una ola caliente por su pecho. No advertiste nada, nunca dijiste una palabra sobre esto. Lo intenté, pero nunca estabas disponible. Y no iba a estar esperando para siempre. Así que tomé una decisión. Punto final. Él sacudió la cabeza, incrédulo. No había arrepentimiento, no había culpa, solo justificaciones y un intento desesperado de girar la narrativa a su favor. La boda está cancelada, Valeria. Ella se rió. Fue una risa corta, nerviosa, casi histérica. ¿Cancelada? Mateo, ¿estás loco? Hay 200 personas confirmadas. Hay comida contratada, música, decoración, todo listo. No puedes cancelar una boda el mismo día. Es ridículo. Puedo. Y la estoy cancelando. No me voy a casar con alguien que trata a mi madre de esa forma, que amenaza a una empleada, que actúa a mis espaldas con esa frialdad. La voz de ella cambió de nuevo. Se volvió estridente, desesperada. Mateo, estás exagerando. Tu madre te está manipulando. Ella nunca me aceptó. Siempre me trató como si no fuera lo suficientemente buena. Y ahora está usando esto para separarnos. No dejes que nos haga esto. Por favor. Mateo colgó el teléfono. No había nada más que decir. Bloqueó su número y comenzó a hacer las llamadas necesarias. Primero al salón, luego al catering, al fotógrafo, a la música. Cada llamada era incómoda, cada explicación incompleta, pero no le debía satisfacciones a nadie. Simplemente informaba que el evento estaba cancelado y que se pondría en contacto más tarde para resolver las cuestiones financieras. Mientras hacía las llamadas, doña Elena y Juana permanecieron sentadas en silencio en el sofá de la habitación del hotel. No decían nada, pero Mateo sentía el peso de la mirada de Minut Stentus ambas sobre él. Cuando finalmente terminó, guardó el móvil y se giró para encararlas. «Listo, está hecho». Doña Elena se levantó despacio y caminó hacia su hijo. Puso sus manos en el rostro de él, como hacía cuando Mateo era niño y volvía del colegio con algún problema. «¿Estás seguro de esto, hijo mío?» «Estoy seguro, mamá. Absolutamente». Ella asintió y lo abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Cuando se separaron, Mateo vio que Juana estaba llorando, pero eran lágrimas diferentes ahora. No eran de miedo o vergüenza, eran de alivio. «Don Mateo, no sé ni qué decir». «Gracias». Él sacudió la cabeza. «Soy yo quien pide disculpas, por no haberlo visto antes, por no haber estado presente,
por haber dejado que pasaran por esto. Juana se secó las lágrimas y sonrió por primera vez desde que las encontró en el parque. Usted está aquí ahora, eso es lo que importa. Mateo pidió que las dos descansaran mientras él salía a resolver algunas cuestiones. Necesitaba ir al piso, recuperar sus cosas y asegurarse de que Valeria saliera de allí lo más rápido posible. En el camino llamó a su abogado, un hombre serio y competente llamado licenciado Rodrigo, que había atendido a su familia por años. «Rodrigo, necesito tu ayuda. Es urgente». Después de escuchar el relato completo, el abogado suspiró al otro lado de la línea. «Mateo, esto es grave. Expulsar a alguien de casa sin aviso y más a una persona mayor configura varias cuestiones legales. ¿La propiedad está a tu nombre?» «Sí. Todo está a mi nombre. Ella nunca vivió allí oficialmente, solo frecuentaba la casa». «Entonces tienes todo el derecho de exigir que se retire. Voy a preparar una notificación formal y voy contigo al piso. No hagas nada solo. Vamos a resolver esto de la forma correcta». Mateo agradeció y quedó en encontrarse con el abogado frente al edificio. Cuando llegó, Rodrigo ya estaba allí, con una carpeta de documentos bajo el brazo y esa postura seria de quien sabe exactamente lo que hace. «Vamos allá. Mantén la calma. Deja que yo dirija la conversación y no entres en confrontación directa con ella. Cualquier cosa que diga, la documentas mentalmente. Incluso puedes grabar, si lo crees necesario». Los dos subieron al piso. Mateo usó su llave, pero cuando intentó abrir la puerta, se dio cuenta de que la cerradura realmente había sido cambiada. Tocó el timbre. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Silencio. Golpeó la puerta con más fuerza. «Valeria, sé que estás ahí. Abre la puerta. Estoy con mi abogado. No servirá de nada fingir que no estás». Después de unos minutos oyeron pasos y la puerta se abrió. Valeria estaba diferente. El cabello recogido de cualquier manera, el maquillaje corrido, los ojos rojos. Miró a Mateo y luego a Rodrigo, y algo en su rostro se endureció. «¿Qué hace él aquí?» Rodrigo dio un paso al frente, educado pero firme. «Buenas tardes, señorita Valeria. Mi nombre es Rodrigo Farias, abogado del señor Mateo. Estoy aquí para asegurar que la situación se resuelva de forma legal y respetuosa. El señor Mateo desea entrar en su propio piso. Por favor, permítanos la entrada». Valeria se cruzó de brazos bloqueando el paso. «Yo vivo aquí, tengo derechos». Rodrigo abrió la carpeta y sacó una copia del registro del inmueble. «Según los documentos oficiales, este piso está registrado exclusivamente a nombre de Mateo Enrique Tavares. Usted nunca fue incluida como residente oficial ni consta en ningún contrato de convivencia. Por lo tanto, legalmente, usted no tiene derecho a impedir la entrada del propietario». Valeria miró a Mateo con una expresión que mezclaba rabia, desesperación y algo que podría ser dolor. «¿Así que así es como lo vas a hacer? ¿Echarme? ¿Después de todo lo que vivimos?» Mateo respiró hondo. «Tú echaste a mi madre, Valeria, en plena noche, sin aviso, sin piedad, sin una justificación que tenga sentido. Ahora estás recibiendo el mismo trato que le diste a ella. La diferencia es que yo lo estoy haciendo con un abogado presente, con documentación, con respeto a la ley. Tú ni eso le diste a ella». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, pero Mateo no sintió pena. Sabía que aquellas lágrimas eran más de frustración que de arrepentimiento. Rodrigo intervino de nuevo, manteniendo el tono profesional. «Señorita Valeria, tiene 24 horas para retirar sus pertenencias de este inmueble. De lo contrario, tomaremos las medidas legales pertinentes. Aquí tiene la notificación formal. Por favor, firme el recibo». Le extendió un papel. Valeria miró el documento como si fuera algo repugnante, pero tomó el bolígrafo y firmó con un garabato rabioso. «Se van a arrepentir de esto». Entró en el piso y cerró la puerta de un golpe. Mateo y Rodrigo se quedaron allí parados en el pasillo. ¿Cumplirá? Rodrigo guardó los papeles de nuevo en la carpeta. «Si no cumple, interpondremos una demanda de desahucio. Pero generalmente, cuando la persona se da cuenta de que no tiene base legal, acaba cediendo. Vamos a esperar.
Mientras tanto, sugiero que tú y tu madre se queden en el hotel o busquen otro lugar temporal. No fuerces una convivencia que puede escalar a algo peor. Mateo asintió y bajó con el abogado. En el camino de vuelta al hotel, pasó de nuevo por el Parque del Retiro. El banco donde había encontrado a su madre y a Juana seguía allí, vacío ahora, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo grande, definitivo, irreversible. Se detuvo un momento y miró aquel banco. Allí, en esa madera desgastada por el tiempo, dos mujeres habían dormido porque no tenían a dónde ir, y él, que siempre se había enorgullecido de ser un hombre de control, de planificación, de éxito, se dio cuenta de que había fallado en lo más importante: estar presente, ver, proteger. Se sentó en el banco, solo por un instante, intentando sentir lo que ellas habían sentido: el frío de la madrugada, la inseguridad, el miedo, la humillación, y algo dentro de él se rompió definitivamente. No era solo rabia, era vergüenza, vergüenza de haber sido tan ciego, tan ausente, tan confiado en las cosas equivocadas. Cuando volvió al hotel, encontró a doña Elena leyendo un libro y a Juana viendo la televisión. Levantaron la mirada cuando entró, esperando noticias. Tiene 24 horas para irse. Doña Elena asintió, sin decir nada, pero Mateo vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. No era alivio, no era victoria, era tristeza. Una tristeza profunda por lo que todo aquello representaba, por el sueño roto, por la ilusión desenmascarada, por el amor que nunca fue real. Y fue en ese momento, sentado en la silla de aquella habitación de hotel impersonal, cuando Mateo entendió que cancelar una boda era fácil. Lo difícil sería reconstruir la confianza que había perdido. No la confianza que Valeria había roto, sino la confianza que él había perdido en sí mismo por no haber visto la verdad que estuvo justo ante sus ojos todo el tiempo. Los 3 días siguientes pasaron como una niebla densa que Mateo atravesaba sin lograr ver completamente el camino. Valeria retiró sus cosas del piso en la tarde del plazo estipulado, sin decir una palabra, sin mirar atrás. Dejó las llaves sobre la mesa del salón y se marchó acompañada de 2 amigas que la ayudaron a cargar las maletas. Mateo no estuvo presente. Prefirió evitar el enfrentamiento final. Rodrigo se quedó en el piso para asegurar que todo ocurriera de forma civilizada y documentar su salida. Cuando el abogado llamó informando que todo estaba resuelto, Mateo sintió un alivio extraño, mezclado con un vacío que no esperaba sentir. Doña Elena y Juana volvieron a casa al día siguiente. Mateo contrató a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de nuevo, instaló cámaras de seguridad en la entrada y tomó medidas que debió haber tomado hace mucho tiempo. Pero más que cambios físicos en el piso, sabía que necesitaba cambiarse a sí mismo. Necesitaba estar presente, necesitaba escuchar, necesitaba ver lo que estaba justo frente a él. En la primera noche de vuelta a la rutina, los 3 cenaron juntos en el comedor. Era algo sencillo: arroz, judías, pollo asado que Juana había preparado con ese cariño que transformaba la comida en afecto. Doña Elena comió en silencio, mirando de vez en cuando a su hijo, con una expresión que Mateo no lograba descifrar completamente. Había alivio, pero también preocupación. Conocía a su hijo demasiado bien como para no notar que estaba luchando internamente con algo mayor que el simple fin de una relación. «Mamá, perdóname», dijo Mateo de repente, dejando el tenedor en el plato. Doña Elena levantó los ojos, sorprendida. «¿Perdonarte por qué, hijo?» «Por no haberlo visto, por no haber estado aquí, por haber confiado ciegamente y dejar que pasaras por esto. Debí haberme dado cuenta, debí haber hecho preguntas, debí haber prestado atención». Ella extendió la mano por encima de la mesa y sostuvo la mano de su hijo. «Mateo, no eres adivino. Ella escondió bien quién era, y yo tampoco te conté todo lo que estaba pasando porque no quería preocuparte. Estabas trabajando tanto, cerrando negocios importantes. Pensé que podría lidiar con ello sola. Pero no deberías haber tenido que lidiar sola. Soy tu hijo. Mi responsabilidad
es cuidarte. Juana, que estaba callada hasta entonces, se aclaró la garganta. Don Mateo, ¿puedo decir algo? Claro, Juana, siempre. Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Usted no tiene la culpa de nada. La señorita Valeria fue muy lista. Solo mostraba su lado malo cuando usted no estaba. Delante de usted era una persona. A solas con nosotras era otra completamente diferente. Había días que me miraba con un desprecio que daba miedo. Hacía comentarios sobre mi ropa, sobre mi forma de hablar, sobre cómo limpiaba la casa. Pero siempre disfrazado, ¿sabe? Siempre como si fuera una broma. Y yo tenía miedo de hablar porque pensaba que nadie me creería. Al fin y al cabo, ¿quién era yo? Solo la empleada. Mateo sintió que el corazón se le encogía. Tú no eres solo la empleada, Juana. Eres parte de esta familia. Y debí haberlo dejado claro desde el principio. Juana sonrió, y Mateo se dio cuenta de lo raro que era ver esa sonrisa. ¿Cuántas veces había hablado realmente con ella? ¿Cuántas veces le había preguntado cómo estaba, si necesitaba algo, si la estaban tratando bien? La verdad dolía. Había sido un jefe ausente, confiando en que su buena intención y el sueldo al día fueran suficientes. Pero el cuidado iba mucho más allá de eso. Después de cenar, mientras Juana lavaba los platos y doña Elena veía una telenovela en el salón, Mateo fue a la habitación de su madre. Sabía que ella guardaba un diario. Siempre lo había sabido. Desde niño veía a su madre escribiendo en cuadernos encuadernados, registrando pensamientos, momentos, reflexiones. Nunca había leído ninguno. Respetaba su privacidad. Pero ahora, después de todo lo ocurrido, sentía que necesitaba entender mejor lo que su madre había vivido en los últimos meses. Llamó a la puerta de la habitación. Doña Elena estaba sentada en la cama, con un cuaderno en el regazo. «Pasa, hijo». Mateo entró y se sentó a su lado. Miró el cuaderno y reconoció la caligrafía esmerada de su madre. «Es el diario». Ella asintió. Estaba releyendo algunas cosas. Hace bien organizar los pensamientos, soltar lo que está atrapado aquí dentro. Él vaciló, pero decidió preguntar. ¿Puedo leerlo? Doña Elena miró a su hijo durante un largo momento. Luego le extendió el cuaderno. Puedes. Creo que necesitas leerlo. Mateo tomó el diario con cuidado, como si sostuviera algo frágil y precioso. Lo abrió en la primera página y comenzó a leer. Las notas iniciales eran sencillas, cotidianas, descripciones del día, del clima, de pequeños acontecimientos, pero a medida que avanzaba en las páginas, el tono cambiaba. Empezaban a aparecer relatos de situaciones incómodas, comentarios que Valeria hacía sobre la edad de doña Elena, sobre su forma anticuada de ver las cosas, sobre cómo debería adaptarse a los nuevos tiempos, pequeñas exclusiones, cenas donde Valeria sugería que doña Elena cenara más temprano, sola, porque ellos querían tener un momento a solas, decisiones sobre la decoración de la casa tomadas sin consultarla, la sensación creciente de que sobraba en su propio hogar. Mateo sentía que la garganta se le cerraba con cada página. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo dejó que aquello ocurriera justo bajo sus narices? Llegó a una página específica, fechada 3 semanas atrás, pocos días antes de que él volviera del viaje. Hoy Valeria me dijo que cuando se casaran, yo debería considerar ir a vivir a una residencia de ancianos. Dijo que sería mejor para mí, que tendría compañía de gente de mi edad, actividades, cuidados especializados. Dijo que no era justo que yo estuviera sola en casa mientras ellos trabajaban. Pero no estoy sola. Tengo a Juana. Tengo mis libros, mi rutina. Esta es mi casa. No quiero irme. Pero no tuve el valor de decírselo, solo sonreí y dije que lo pensaría. Tengo miedo. Miedo de perder mi hogar. Miedo de ser una carga. Miedo de que mi hijo la elija a ella en vez de a mí, y no podría culparlo. Al fin y al cabo, él merece ser feliz, aunque mi felicidad sea el precio. Mateo cerró el diario. Le temblaban las manos. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro sin que pudiera controlarlas. Doña Elena puso la mano en la espalda de su hijo
y lo dejó llorar. No dijo nada, solo estuvo allí, presente, ofreciendo el consuelo silencioso que solo una madre sabe dar. Cuando Mateo finalmente logró hablar, su voz salió ronca. «Mamá, yo nunca la habría elegido a ella en vez de a ti. Nunca. ¿Me crees?» Doña Elena asintió. «Lo sé, hijo. En el fondo, siempre lo supe. Pero el miedo es irracional. No sigue la lógica, solo consume. Prometo que esto nunca volverá a pasar. Nunca más te sentirás una carga. Nunca más tendrás miedo de perder tu hogar, porque tu hogar es donde yo esté. Siempre lo fue y siempre lo será». Ella abrazó a su hijo y los dos se quedaron así por mucho tiempo, en silencio, sanando heridas que iban mucho más allá de la situación con Valeria. Eran heridas antiguas, de ausencias, de palabras no dichas, de afecto asumido pero no demostrado. En los días siguientes, Mateo comenzó a reconstruir su rutina, no solo la rutina física, sino la emocional. Empezó a almorzar en casa siempre que era posible. Empezó a cenar con doña Elena y Juana todas las noches. Creó el hábito de preguntar cómo había ido su día, escuchar realmente las respuestas y participar en las conversaciones. Pequeños cambios que, sumados, transformaban completamente la atmósfera de la casa. Juana, inicialmente tímida y aún asustada por toda la situación, comenzó a abrirse más. Contó sobre su vida, sobre los 2 hijos que había criado sola y que ya eran adultos, sobre sus sueños de tener algún día una casita propia, sobre el orgullo que sentía por haber logrado darles estudios a los chicos a pesar de todas las dificultades. Mateo la escuchaba con atención y una admiración creciente. ¿Cuántas historias de fuerza y superación pasaban desapercibidas cada día? ¿Cuántas personas trabajaban incansablemente, cargando mundos enteros a sus espaldas, sin que nadie realmente las viera? «Don Mateo, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, Juana». «¿Usted está bien? ¿De verdad?» Mateo pensó un momento antes de responder. «Me estoy reconstruyendo. No voy a mentir, duele. Duele darme cuenta de que invertí 2 años en algo que no era real. Duele saber que fui tan ciego, pero al mismo tiempo me siento aliviado. Descubrí la verdad antes de cometer un error irreversible, y descubrí cosas sobre mí mismo que necesitaba ver hace mucho tiempo». Juana asintió, comprensiva. «Usted es un buen hombre, don Mateo. Solo estaba perdido, pero ahora está encontrando el camino de vuelta». Aquellas palabras sencillas tocaron a Mateo de una forma que no esperaba. Estaba encontrando el camino de vuelta. ¿De vuelta a qué? A quien realmente era, antes de perderse en las ambiciones, en los negocios, en las prisas que lo habían alejado de lo que realmente importaba. Una semana después de la cancelación de la boda, Mateo estaba en la oficina cuando recibió una llamada inesperada. Era Lucía, prima de Valeria, alguien a quien había conocido algunas veces en reuniones familiares. «Mateo, necesito hablar contigo. Es sobre Valeria». Él suspiró. No quería hablar más de Valeria. Quería seguir adelante, dejar aquello atrás. «Lucía, con todo respeto, no creo que sea una buena idea». «Lo sé, lo entiendo, pero hay cosas que necesitas saber. Cosas que Valeria está haciendo. Está difundiendo versiones mentirosas sobre lo que pasó. Dice que la echaste de casa porque tu madre es controladora y manipuladora. Dice que eres inestable, que actuaste por impulso, que te arrepentirás. Está intentando hacerse la víctima en las redes sociales y le está funcionando. Hay gente que le cree». Mateo cerró los ojos. Por supuesto, Valeria no aceptaría la derrota en silencio. Necesitaba controlar la narrativa. Necesitaba salvar su imagen. «¿Y qué quieres que haga, Lucía?» Su voz se volvió más firme. «Que cuentes la verdad. Que no dejes que manipule a todo el mundo. Conozco a mi prima. Sé cómo funciona. Y sé que lo que está haciendo está mal. Tienes pruebas. Tienes testigos. Tienes la historia real. No dejes que te convierta en el villano de esta historia». Mateo pensó un momento. Parte de él solo quería dejarlo todo atrás, no entrar en esa guerra de narrativas. Pero otra parte
Sabía que Lucía tenía razón. El silencio podía interpretarse como culpa, y él no tenía nada de qué avergonzarse. Gracias por avisarme, Lucía. Pensaré qué hacer. Cuando colgó, Mateo se quedó mirando por la ventana de la oficina, observando la 1900 ciudad allá abajo. Madrid seguía su ritmo frenético, indiferente a los dramas personales de cada uno. Sabía que tenía que tomar una decisión: enfrentar a Valeria públicamente o dejar que el tiempo mostrara la verdad, responder a las acusaciones o mantener la dignidad del silencio. No había respuesta fácil, pero una cosa sabía con certeza: no importaba lo que Valeria dijera, no importaba cuántas personas creyeran su versión, él conocía la verdad. Y las dos personas que más importaban, su madre y Juana, también la conocían, y eso, al fin y al cabo, era lo único que realmente importaba. La decisión de Mateo sobre cómo lidiar con las mentiras de Valeria llegó de una forma inesperada. 2 días después de la llamada de Lucía, estaba tomando café con Rodrigo en una cafetería cerca de la oficina cuando el abogado mencionó algo que cambió su perspectiva. Mateo, ¿has pensado en formalizar todo lo que pasó? ¿Documentarlo oficialmente? No digo de demandar a Valeria necesariamente, sino registrar los hechos, tenerlo todo por escrito, protocolizado, por si fuera necesario en el futuro. Mateo removió el azúcar en el café pensativo. ¿Por qué haría eso? Rodrigo se inclinó sobre la mesa, bajando un poco la voz. Porque personas como ella rara vez se detienen en el primer intento. Si está difundiendo mentiras ahora, imagina lo que puede hacer en unos meses o años. Tener la documentación correcta, con testimonios, pruebas, fechas, te protege. Protege a tu madre, protege a Juana. Es una red de seguridad. Mateo asintió lentamente. Tenía sentido. No se trataba de venganza o exposición pública. Se trataba de protección, de asegurar que la verdad estuviera documentada por si fuera necesario usarla. ¿Qué necesito hacer? Vamos a hacer un dossier completo. Testimonios de tu madre, de Juana, copias del diario, fotos, de las notas amenazadoras, registros de los cambios de cerradura, todo. Vamos a protocolarlo todo ante notario con fecha y hora. Así, si ella escala la situación, tienes cómo defenderte con hechos, no con palabras. En las semanas siguientes, Mateo trabajó en ello. Se sentó con doña Elena, quien relató todo lo que había vivido en los últimos meses, con fechas y detalles que su memoria aún guardaba nítidamente. Juana también dio su testimonio, nerviosa al principio, pero cada vez más firme a medida que hablaba. Mateo fotografió las notas que Juana había guardado, digitalizó páginas relevantes del diario de 1980. Su madre reunió mensajes de texto que Valeria le había enviado durante sus viajes, donde quedaba clara la forma en que hablaba de doña Elena y Juana cuando pensaba que nadie más lo vería. Fue un proceso doloroso. Cada evidencia recolectada era un recordatorio de su propia ceguera, pero también era liberador. La verdad estaba allí, documentada, irrefutable. No eran solo palabras al viento, eran hechos. Mientras tanto, Valeria continuaba su campaña en las redes sociales. Publicaciones vagas sobre traiciones, sobre ser usada y descartada, sobre familias que destruyen relaciones, sobre hombres débiles que no pueden posicionarse frente a madres controladoras. No decía nada directamente, pero cualquiera que conociera la situación entendía de quién hablaba. Los comentarios en sus publicaciones eran una mezcla de apoyo de amigas cercanas y de personas cuestionando la versión unilateral que presentaba. Mateo leía algunas de esas publicaciones, no porque quisiera, sino porque amigos bien intencionados le enviaban capturas preocupados. Cada vez que las veía, sentía una mezcla de rabia y lástima. Rabia por la manipulación, lástima por darse cuenta de lo desesperada que estaba Valeria, por controlar una narrativa que ya se le había escapado de las manos. Fue entonces cuando ocurrió algo que Mateo no esperaba. Un artículo en un blog local sobre relaciones abusivas usó la historia de la boda cancelada, sin citar nombres, como ejemplo de manipulación emocional y abuso psicológico contra ancianos. Alguien
Probablemente Lucía u otra persona cercana a la situación había contado la historia a la periodista responsable del blog. El artículo era cuidadoso, no señalaba con el dedo, pero describía con precisión lo que había ocurrido, incluyendo las notas amenazadoras, la expulsión nocturna, el diario de la anciana, todo. El impacto fue inmediato. El artículo se volvió viral en grupos de discusión sobre derechos de los ancianos, sobre trabajo doméstico, sobre límites en las relaciones. La gente empezó a compartir sus propias historias similares. El caso ganó un nombre en las redes, no el nombre real, sino un apodo simbólico que se extendió rápidamente: la ceremonia que no fue. Se convirtió en un símbolo de resistencia contra los abusos silenciosos que ocurren dentro de casa, lejos de los ojos del mundo. Mateo se enteró del artículo cuando su móvil empezó a recibir decenas de mensajes, colegas de trabajo, amigos lejanos, incluso clientes, todos preguntando si era sobre él. Leyó el artículo con el corazón acelerado. No había nombres, no había acusaciones directas, pero estaba todo allí. Su historia expuesta al mundo de una forma que él nunca pretendió. Llamó inmediatamente a Rodrigo. ¿Lo has visto? Lo he visto. Y antes de que te preocupes, lo he comprobado. No hay nada ilegal ahí. No se citó ningún nombre, no se cometió ninguna difamación. Es solo una historia, basada en hechos reales, pero presentada de forma general. Mateo respiró hondo. ¿Y ahora? Ahora tú decides si quieres pronunciarte o dejar que la historia hable por sí misma. Mi sugerencia: silencio. Ya lo tienes todo documentado, tienes las pruebas, tienes los testigos. No necesitas entrar en esta guerra pública. Deja que la verdad trabaje sola. Mateo siguió el consejo. No se pronunció públicamente. No confirmó ni negó que la historia fuera sobre él. Simplemente continuó con su vida, enfocándose en lo que realmente importaba: su madre, Juana, su trabajo, su reconstrucción personal. Pero Valeria no tuvo la misma contención. Cuando se dio cuenta de que la gente estaba atando cabos, hizo una publicación larga y emocional, defendiéndose de las acusaciones implícitas. Negó haber echado a nadie de casa. Dijo que había sido malinterpretada, que solo sugirió cambios que pensaba que serían mejores para todos. Dijo que fue ella la expulsada, humillada, abandonada el día de su propia boda. Pero algo había cambiado. La gente ya no creía ciegamente. Empezaron a aparecer comentarios pidiendo la otra versión de la historia, preguntando por las evidencias, cuestionando inconsistencias en su narrativa. La marea había cambiado, y Valeria estaba perdiendo el control que tanto había luchado por mantener. Mateo siguió todo a distancia, con una extraña sensación de justicia cumpliéndose sin que él tuviera que mover un dedo. La verdad, como había dicho Rodrigo, estaba trabajando sola. Una tarde, casi un mes después de la boda cancelada, Mateo llegó a casa y encontró a doña Elena y a Juana en la cocina, riéndose de algo que salía en la televisión. El sonido de las risas lo hizo detenerse en la puerta, simplemente observando. ¿Cuándo fue la última vez que las había oído reír así? ¿Cuándo fue la última vez que su casa se había sentido como un verdadero hogar, lleno de vida, de afecto, de ligereza? Entró en la cocina y las dos lo miraron, aún sonriendo. ¿Qué es tan gracioso? Doña Elena se secó las lágrimas de tanto reír. ¡Ay, hijo, es una escena de esta novela! La villana cayó en su propia trampa y ahora intenta hacerse la víctima, pero nadie le cree. Mateo sonrió. La ironía no pasó desapercibida. La vida imita al arte, ¿verdad? Los tres rieron juntos, y Mateo sintió que algo se asentaba en su interior. Aquello era sanación, no la sanación instantánea y milagrosa, sino la sanación lenta y verdadera que viene del tiempo, de la presencia, del cuidado diario. Esa noche, después de cenar, Mateo habló seriamente con Juana sobre algo que llevaba días pensando. «Juana, quiero regularizar tu situación aquí. Quiero que tengas todos los derechos laborales garantizados, vacaciones pagadas, paga extra, seguridad social, todo. Y quiero aumentarte el sueldo. Te mereces mucho más de lo que te he dado». Juana se puso roja, claramente emocionada. «Don Mateo, no hace falta.
Sí, hace falta. Y más que eso, quiero que sepas que tienes un lugar aquí siempre que lo necesites. No es solo un trabajo, Juana. Eres parte de esta familia, y a la familia se la cuida, se la valora y se la protege. Las lágrimas corrieron por el rostro de Juana, pero eran lágrimas de alegría, de reconocimiento, de dignidad finalmente restaurada. Gracias, don Mateo. No sabe cuánto significa esto para mí. Él lo sabía, o al menos estaba empezando a entenderlo, porque no se trataba solo de dinero o derechos, se trataba de ser vista, de tener su humanidad reconocida, de saber que importas, que tu presencia marca la diferencia, que no eres invisible. En los días siguientes, Mateo lo puso todo en papel, regularizó el contrato de Juana, ajustó el salario, aseguró todos los beneficios. También creó un fondo de emergencia para ella, por si necesitaba ayuda con algún gasto inesperado. Y lo más importante, creó una rutina de conversaciones regulares donde Juana podía hablar abiertamente de cualquier cosa que le molestara, cualquier situación que considerara injusta, cualquier cambio que quisiera ver. Hizo lo mismo con doña Elena. Instituyó un desayuno semanal, solo los dos, donde hablaban de todo, del pasado, del presente, de sueños y miedos, de arrepentimientos y esperanzas. Poco a poco, Mateo fue conociendo a su madre de una forma que nunca la había conocido antes, no solo como madre, sino como persona, con su propia historia, sus propios dolores, sus propias victorias. 1 mes y medio después de la cancelación, Mateo estaba en una reunión de negocios cuando recibió un mensaje de Lucía. Pensé que deberías saberlo. Valeria borró todas sus redes sociales, desapareció completamente de Internet. He oído que aceptó un trabajo en otra ciudad y se va a mudar. Mateo leyó el mensaje y sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque aquello finalmente había llegado a su fin. Tristeza por el desperdicio que todo aquello representaba, por el tiempo perdido, por las oportunidades de cambio ignoradas, por el orgullo que impidió que Valeria simplemente reconociera el error e intentara arreglarlo. Respondió a Lucía con un mensaje sencillo. Espero que encuentre paz y aprenda de todo esto. Y era verdad. Mateo no guardaba rencor. No deseaba mal a Valeria. Solo quería que aprendiera, creciera, se convirtiera en una persona mejor. Todos merecían esa oportunidad. Esa noche, en casa, mientras veía la televisión con doña Elena y Juana, Mateo se dio cuenta de algo fundamental. Había perdido a una prometida, pero había ganado algo mucho más valioso. Había ganado conciencia, había ganado presencia, había ganado la capacidad de ver y valorar lo que realmente importaba. Y lo más importante, se había recuperado a sí mismo. El Mateo que existía antes de perderse en las ambiciones desmedidas, en las prisas sin sentido, en la búsqueda de validación externa. Miró a su madre que tejía concentrada y a Juana que reía con una escena cómica en la pantalla. Y pensó que tal vez, solo tal vez, aquella noche fría en el parque, aquel momento de dolor y revelación, había sido el mayor regalo que la vida pudo haberle dado, porque fue necesario perder todo lo que creía importante para descubrir lo que realmente tenía valor. Y ahora que lo sabía, nunca lo olvidaría. Habían pasado 3 meses desde aquella mañana en el Parque del Retiro y Madrid continuaba su rutina implacable. Los mismos atascos, las mismas bocinas, las mismas prisas que definían el alma de la ciudad. Pero dentro del piso de Mateo, en pleno barrio de Salamanca, todo había cambiado de una forma que jamás habría podido prever. No era solo la ausencia física de Valeria, ni su presencia más constante entre aquellas paredes. Era algo mucho más profundo, casi imperceptible al principio, pero que crecía cada día como una planta que finalmente recibe luz tras años en la sombra. Mateo despertaba ahora antes de que sonara la alarma, no por ansiedad o preocupación, sino por un deseo genuino de estar presente. Bajaba a la cocina a las 6:30 de la mañana y encontraba a doña Elena ya despierta, preparando café, poniendo la mesa, escuchando la radio a bajo volumen.
Siempre había sido madrugadora, pero ahora había una ligereza en sus movimientos que no existía antes, como si un peso invisible se hubiera quitado de sus hombros. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?». Era un ritual sencillo, pero lo significaba todo. Se sentaban juntos, tomaban café despacio, hablaban del día que empezaba, de las noticias de la radio, de pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Mateo descubrió que su madre tenía opiniones fuertes sobre política, que le gustaba la poesía moderna, que tenía miedo a envejecer no por la edad en sí, sino por la posibilidad de volverse invisible. Y cada descubrimiento era una revelación dolorosa de cuánto tiempo había perdido, de cuántas conversaciones dejó de tener, de cuánta vida dejó pasar mientras corría tras logros que ahora parecían vacíos. Juana también había cambiado, no en su esencia, porque siempre había sido esa persona gentil y dedicada, sino en su postura, en la forma en que ocupaba el espacio, en el valor de expresar opiniones. Ya no era la sombra discreta que limpiaba y cocinaba en silencio. Participaba en las conversaciones, sugería planes para el fin de semana, se quejaba cuando algo le molestaba. Tenía voz, y Mateo se daba cuenta de que dar voz a alguien es uno de los gestos más poderosos que existen, porque significa reconocer su plena humanidad. Una mañana de sábado, mientras los tres desayunaban juntos, Mateo hizo un anuncio que llevaba semanas planeando. «Quiero hacer una reforma en el piso, pequeña pero significativa». Doña Elena y Juana intercambiaron miradas curiosas. «Mamá, esa habitación de invitados que nunca usamos, quiero transformarla en un espacio solo tuyo. Una biblioteca privada con sillones cómodos, un escritorio para que escribas, estanterías para tus libros, un lugar donde puedas leer, pensar, recibir a tus amigas para el té. Un refugio que sea completamente tuyo». Doña Elena se quedó en silencio un momento, con los ojos empañados. «Hijo, eso no es necesario». «Sí lo es. Te mereces tener un espacio que sea tu territorio, donde tú mandes, donde tú decidas todo. Y Juana, quiero reformar tu habitación también, ampliar el espacio, poner un baño privado, crear una pequeña salita de estar donde tus hijos puedan quedarse cuando vengan a visitarte. Quiero que te sientas en casa de verdad, no solo como alguien que trabaja aquí». Juana se llevó las manos a la cara, intentando contener las lágrimas que ya corrían. «Don Mateo, yo no me merezco todo esto». Mateo se levantó y se acercó a ella, agachándose al lado de su silla. «Te mereces esto y mucho más, Juana. Mereces dignidad, comodidad, reconocimiento. No eres solo una empleada, eres familia. Y es hora de que lo demuestre de forma concreta, no solo con palabras». En los días siguientes, Mateo se sumergió en el proyecto de la reforma con una dedicación que sorprendió incluso a Rodrigo, su abogado, que se había convertido también en un amigo cercano durante toda aquella turbulencia. Contrató a una arquitecta especializada en diseño de interiores residenciales, una mujer llamada Claudia, que tenía una mirada sensible para transformar espacios en refugios emocionales. Claudia pasó una tarde entera hablando con doña Elena y Juana, haciendo preguntas que iban mucho más allá de colores y muebles. Quería entender quiénes eran, qué las hacía felices, cuáles eran sus sueños secretos, cómo imaginaban un espacio perfecto, y entonces creó proyectos que eran retratos de sus personalidades. Para doña Elena, una biblioteca intimista con tonos verdes y madera oscura, iluminación suave, un sillón de lectura posicionado estratégicamente cerca de la ventana. Para Juana, una habitación amplia con colores claros y alegres, mucho espacio de almacenamiento, un baño moderno y una pequeña sala decorada con fotografías de su familia. La reforma duró 6 semanas. Durante ese tiempo, el piso se convirtió en una obra controlada, con obreros entrando y saliendo, ruido de taladros y martillos, olor a pintura y barniz. Pero nadie se quejó. Había una expectativa en el aire, una sensación de que algo importante se estaba construyendo, algo que iba mucho más allá de paredes y muebles. Mateo siguió cada etapa de la obra con atención.
Quería que todo quedara perfecto, no por un perfeccionismo vacío, sino porque cada detalle representaba respeto, cuidado, amor materializado. Eligió personalmente el color de las paredes de la habitación de Juana, un tono suave de azul que ella había mencionado que le gustaba. Ayudó a instalar las estanterías en la biblioteca de doña Elena, asegurándose de que estuvieran a la altura adecuada para que no tuviera que esforzarse para alcanzar los libros. Cada pequeño gesto era una forma de redención, de mostrar a través de acciones concretas que había cambiado, que estaba presente, que veía. El día que se terminó la reforma, Mateo organizó una pequeña ceremonia de inauguración, solo para los tres. Preparó una cena especial, encendió velas, puso música suave. Y luego invitó a doña Elena y a Juana a conocer sus nuevos espacios. La reacción de doña Elena fue silenciosa, pero profundamente emotiva. Entró en la biblioteca que ahora era suya, pasó los dedos por los lomos de los libros ya organizados en las estanterías, se sentó en el sillón de lectura cerca de la ventana. Miró a su alrededor con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Es perfecto, hijo. Es exactamente como lo soñaba». Mateo se arrodilló al lado de su sillón. «Este espacio es tuyo, completamente tuyo. Aquí tú mandas, tú decides, tú eres la reina, y nadie nunca más te quitará esto». Juana, por su parte, no pudo contener las lágrimas cuando vio su nueva habitación. Caminó despacio, tocando cada mueble, abriendo y cerrando las puertas del baño privado, sentándose en la cama nueva, mirando el pequeño sofá de la salita, donde sus hijos podrían sentarse cuando vinieran a verla. Era más que una habitación. Era dignidad traducida en metros cuadrados. Era reconocimiento materializado en hormigón y pintura. Don Mateo, no tengo palabras. Nadie hizo nunca algo así por mí. Nadie me vio nunca de esta manera. Mateo abrazó a Juana, dejando que llorara en su hombro. Siempre mereciste ser vista así, Juana. Y siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta. Fue también durante este periodo cuando Mateo empezó a replantearse su propia vida profesional. Seguía dirigiendo su empresa, pero se dio cuenta de que podía delegar más, confiar en su equipo, estar menos obsesionado con el control. Empezó a trabajar menos horas, a rechazar viajes innecesarios, a priorizar momentos en casa. Y sorprendentemente, la empresa no se desmoronó. Al contrario, parecía funcionar mejor porque estaba tomando decisiones más equilibradas, menos impulsivas, más pensadas. En una reunión con sus gerentes, Mateo hizo algo que nunca había hecho antes. Compartió su historia. Contó el error que casi comete, la ceguera que casi destruye a su familia, las lecciones que había aprendido. Algunos se quedaron sorprendidos, otros emocionados, pero todos entendieron el mensaje. El éxito profesional sin equilibrio personal es una bomba de relojería. Y Mateo no quería que ningún miembro de su equipo pasara por lo que él pasó. Implementó cambios en la empresa, horarios flexibles para quienes tenían hijos pequeños o padres ancianos, licencias pagadas para cuidados familiares, políticas claras contra las horas extras excesivas y, lo más importante, creó una cultura donde hablar de las dificultades personales no era signo de debilidad, sino de humanidad. La productividad no bajó, al contrario, aumentó, porque las personas que se sienten cuidadas trabajan mejor, con más enfoque, con más lealtad. Uno de sus gerentes, un hombre llamado Javier, buscó a Mateo unas semanas después de los cambios. ¿Puedo hablar contigo en privado? Claro, Javier, siempre. Se sentaron en la sala de reuniones vacía. Quería darte las gracias por todo lo que has implementado. Mi madre está enferma, tiene Alzheimer en fase inicial, y me estaba matando intentando compaginar el trabajo y sus cuidados. Llegaba a casa exhausto, sin paciencia, discutiendo con mi mujer. Estaba entrando en colapso, pero ahora, con los horarios flexibles, puedo llevarla a las consultas médicas, pasar más tiempo con ella, sin sentirme culpable en el trabajo. No te imaginas cuánto ha cambiado mi vida. Mateo puso la mano en el hombro de Javier. Me lo imagino, sí, porque pasé por algo parecido.
Y aprendí que cuidar a las personas que amamos no es un lujo, es una necesidad. Es lo que nos mantiene humanos. Aquella conversación le confirmó a Mateo que estaba en el camino correcto, que los cambios que había hecho en su vida personal podían y debían extenderse a su vida profesional, que ser un buen líder significaba cuidar no solo los resultados, sino a las personas que producían esos resultados. Una noche, durante una cena en casa, doña Elena comentó algo que se quedó resonando en la mente de Mateo durante días. «Sabes, hijo, estaba pensando en toda esta situación, y me di cuenta de que tal vez Valeria fue el instrumento de algo mayor. No justifico lo que hizo en absoluto, pero si nada de esto hubiera pasado, ¿habrías cambiado? ¿Tendríamos estas conversaciones? ¿Estaría esta familia así, unida de verdad?» Mateo masticó despacio pensando en la pregunta. «Probablemente no. Estaba ciego, mamá, completamente ciego, viviendo en automático, pensando que lo estaba haciendo todo bien solo porque pagaba las facturas y aseguraba comodidad material, pero estaba descuidando lo esencial, la presencia, la atención, el afecto verdadero». Juana, que solía quedarse callada durante las conversaciones más profundas, decidió participar. «Don Mateo, ¿puedo decir algo que he estado pensando?» «Claro, Juana, siempre». «Creo que muchas familias viven como vivían ustedes antes. Gente viviendo en la misma casa, pero no viviendo juntos de verdad. Cada uno en su mundo, nadie conectando de verdad. Y a veces hace falta una crisis grande para que despertemos. La señorita Valeria causó una tormenta, pero tras la tormenta vino la claridad. Vino la verdad». Las palabras de Juana tenían una sabiduría sencilla pero profunda. Mateo se dio cuenta de que tenía razón. ¿Cuántas familias vivían exactamente así? ¿Compartiendo techos, pero no vidas? ¿Dividiendo espacios, pero no existencias? ¿Y cuántas personas solo despertaban cuando ya era demasiado tarde? Fue entonces cuando nació la idea. Estaba hablando con Rodrigo una tarde, tomando café en una panadería del barrio, cuando el abogado mencionó casualmente que estaba trabajando en el caso de una anciana que había sido metida a la fuerza en una residencia por su familia, contra su voluntad, porque los hijos querían quedarse con su piso. «¿Eso pasa mucho?», preguntó Mateo. «Más de lo que te imaginas. Ancianos siendo empujados fuera de sus propias casas, trabajadores domésticos siendo explotados, abusos psicológicos ocurriendo silenciosamente. Lo peor es que muchas de esas personas no saben que tienen derechos, no saben dónde buscar ayuda, tienen miedo a denunciar. ¿Y si creáramos algo para ayudar a esas personas?». Rodrigo se detuvo con la taza en el aire. «¿Cómo que algo?». «Un proyecto, una organización, algo que ofrezca orientación jurídica, apoyo psicológico, un espacio seguro para personas que están pasando por situaciones parecidas a la que pasó mi madre. Que dé voz a quien está siendo silenciado». Rodrigo dejó la taza y se inclinó sobre la mesa. «Mateo, ¿estás hablando de crear una ONG?» «Sí. Yo tengo recursos. Tú tienes conocimientos jurídicos. Podemos montar un equipo competente. Podemos marcar una diferencia real». El entusiasmo se apoderó de los dos. En las semanas siguientes, Mateo se sumergió en el proyecto con una energía que no sentía desde hacía años. Investigó, estudió modelos de organizaciones similares, habló con expertos en derecho de la tercera edad y derechos laborales, mapeó las principales necesidades, y entonces empezó a montar la estructura de lo que se llamaría Red de Amparo. Alquiló un local comercial pequeño pero acogedor en la zona centro de Madrid, cerca del metro, para facilitar el acceso. Contrató a 2 abogados, expertos en derecho de familia, una psicóloga con experiencia en traumas y abusos, una trabajadora social y 2 recepcionistas. Montó una línea telefónica gratuita de atención y creó una web sencilla pero informativa. Todo con recursos propios, sin depender de donaciones ni financiación externa, al menos al principio. La inauguración fue discreta. Solo una pequeña ceremonia con el equipo contratado, Rodrigo, doña Elena, Juana y algunos amigos cercanos.
Mateo dio un breve discurso emocionado. Este proyecto nace de un dolor personal que se transformó en propósito. Nace de la vergüenza de no haber visto lo que ocurría en mi propia casa. Nace de la voluntad de transformar el error en aprendizaje, la ceguera en visión, la ausencia en presencia. La red de amparo existe para dar voz a quien está siendo silenciado, para ofrecer dignidad a quien está siendo humillado, para demostrar que nadie está solo, que nadie tiene que dormir en un banco de un parque porque lo echaron de su propia casa, que nadie tiene que aceptar el abuso como normalidad. El impacto fue inmediato. En la primera semana recibieron 43 llamadas. Personas desesperadas contando historias de sufrimiento silencioso, pidiendo ayuda, buscando orientación. Mateo no podía atender a todos personalmente, pero pasaba al menos 3 tardes por semana en el local, hablando con quienes llegaban, escuchando relatos, ofreciendo consuelo. Cada historia que oía era como mirarse en un espejo distorsionado. Madres siendo tratadas como un estorbo por sus hijos, trabajadores domésticos siendo explotados, trabajando 16 horas al día sin descanso, sin dignidad, ancianos a los que sus familiares les robaban los ahorros, abusos psicológicos enmascarados de cuidado, y Mateo se daba cuenta de que su historia no era la excepción, era solo una entre miles. Un mes después de la inauguración de la red de amparo, Mateo estaba en el despacho revisando algunos casos cuando la recepcionista llamó a su extensión. «Don Mateo, hay una persona aquí pidiendo hablar con usted. Dice que es personal. Se llama Valeria». El corazón de Mateo dio un vuelco. Valeria. Tras 4 meses sin ningún contacto, ella estaba allí. Por un momento pensó en rechazar el encuentro. Pero algo en su interior, tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad de cerrar el ciclo, hizo que dijera que sí. «Dile que pase». La puerta se abrió y entró Valeria. Mateo casi no la reconoció. El pelo estaba más corto, teñido, de un color natural. Llevaba ropa sencilla, sin marcas visibles, ninguna de las piezas de diseño que solía lucir. Estaba más delgada, con ojeras profundas, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no era la arrogancia de antes. Era algo que parecía humildad mezclada con vergüenza. «Hola, Mateo». «Hola, Valeria. Siéntate, por favor». Ella se sentó en la silla frente a su mesa, con las manos temblorosas, sujetando un bolso pequeño. «Sé que no esperabas verme, y entiendo si quieres que me vaya. Pero tenía que venir, tenía que hablar contigo». Mateo solo asintió, esperando. Después de que pasara todo, colapsé. Por completo. Perdí amigos, perdí credibilidad, perdí la imagen que había construido. Al principio, te culpé a ti, culpé a tu madre, culpé al mundo entero. Pero había una voz dentro de mí, pequeña pero insistente, diciendo que el problema era yo. Así que me fui al campo, a casa de una tía en Segovia. Acepté un trabajo sencillo en una tienda de ropa y empecé a ir a terapia, 2 veces por semana, todas las semanas. Hizo una pausa, respirando hondo. Y fue horrible, Mateo, mirarse al espejo de verdad, sin filtros, sin excusas. Reconocer que tengo un patrón destructivo, que siempre he sido controladora, manipuladora, que siempre necesité ser el centro de todo, que a cualquier persona que veía como una amenaza la eliminaba, no físicamente, sino emocionalmente, aislando, humillando, excluyendo. Y lo hice toda la vida sin darme cuenta. O peor, dándome cuenta y fingiendo que era normal. Mateo escuchaba en silencio. Parte de él aún sentía rabia, aún recordaba a su madre durmiendo en aquel banco. Pero otra parte, la parte que había crecido en estos meses, sentía compasión. Porque entendía que nadie nace cruel. La crueldad se construye capa a capa, herida tras herida. ¿Por qué has venido aquí, Valeria? Porque cuando supe de tu proyecto de la red de amparo, entendí que transformaste aquel dolor en algo bueno. Y yo quiero hacer lo mismo. No estoy pidiendo perdón, porque sé que sería injusto por mi parte esperar eso.
pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar, que reconozco lo que hice, que lo siento, de verdad. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Valeria, no sé si podré perdonarte ahora, eso llevará tiempo. Tal vez años, tal vez nunca ocurra por completo. Pero reconozco tu valor al venir aquí, al asumir la responsabilidad, al buscar ayuda. Y espero que sigas por ese camino. Por ti misma, no por mí. Ella asintió, secándose lágrimas silenciosas. ¿Puedo pedirte un favor? Depende. Dale un abrazo a tu madre de mi parte y dile a Juana que les pido disculpas. No tienen por qué perdonarme, pero necesitan saber que reconozco el mal que causé. Mateo se giró para mirarla. Le pasaré el mensaje. Valeria se levantó para irse. En la puerta se giró una última vez. Lo que estás haciendo aquí con este proyecto es precioso, y creo que en el fondo siempre fuiste esa persona. Solo estabas perdido, como yo también lo estaba. La diferencia es que tú encontraste el camino de vuelta. Yo aún lo estoy buscando. Y entonces salió, dejando a Mateo solo con sus pensamientos. Esa noche, durante la cena, les contó a doña Elena y a Juana la visita de Valeria. Las dos escucharon en silencio hasta el final. ¿Y cómo te sentiste?, preguntó doña Elena. Confuso, triste, pero también, extrañamente, esperanzado. Esperanzado de que las personas puedan cambiar incluso cuando parece imposible. Juana sacudió la cabeza lentamente. No sé si podré perdonarla, don Mateo, pero espero que encuentre la paz, porque solo quien está en paz consigo mismo deja de hacer daño a los demás. Las palabras de Juana tenían una profundidad que tocó a Mateo profundamente. Era eso, exactamente eso. No se trataba de perdonar por obligación moral o por grandeza de espíritu. Se trataba de reconocer que las personas heridas hieren a los demás y que la única forma de romper ese ciclo era sanando las heridas. Los meses siguientes fueron de un crecimiento intenso. La red de amparo ganó visibilidad en los medios locales. Los periodistas empezaron a cubrir historias de personas que habían sido ayudadas por la organización. Una señora de 82 años que recuperó su casa después de que sus hijos intentaran obligarla a firmar un poder. Una trabajadora doméstica que logró regularizar sus derechos laborales tras 15 años de explotación. Un anciano que encontró un hogar temporal tras ser expulsado de casa por su yerno. Cada historia era una victoria, pequeña tal vez, pero significativa. Mateo también empezó a dar charlas. Colegios, empresas, ONGs, todos querían oír hablar de conciencia familiar, presencia, cuidado de ancianos, valoración de los trabajadores domésticos. Y en cada charla contaba su historia sin esconder los errores, sin suavizar el dolor, sin transformarse en un héroe. Solo un hombre que casi comete el mayor error de su vida y que despertó a tiempo. Fue tras una de esas charlas, en un auditorio lleno de una universidad, cuando una joven se le acercó. Debía de tener unos 20 años con los ojos empañados. Me llamo Marta, mi abuela vive con nosotros, y tras escuchar su historia, me he dado cuenta de que mi madre está haciendo exactamente lo que esa mujer hizo con su madre. Pequeñas humillaciones, exclusiones, comentarios malintencionados, y yo nunca me había dado cuenta. O peor, me daba cuenta y fingía que era normal, pero ahora lo veo, y voy a cambiarlo. Mateo sostuvo la mano de la joven. Ya estás cambiando solo con haberte dado cuenta. Ahora sé la voz que tu abuela necesita. No dejes que pase por esto sola. La gratitud en la mirada de Marta fue todo lo que Mateo necesitó para saber que estaba en el camino correcto. Un año después de aquella mañana en el Parque del Retiro, Mateo organizó un pequeño evento en la red de amparo. Un año de actividades, más de 1,200 personas atendidas, cientos de casos resueltos, vidas transformadas. Invitó a todos los que habían sido ayudados por la organización y el local se llenó. Gente de todas las edades, de todas las clases sociales, todos con una historia de dolor que se había transformado en un nuevo comienzo.
Durante el evento, Mateo pidió la palabra. A su lado estaban doña Elena y Juana, las dos mujeres que habían sido el catalizador de toda aquella transformación. Miró al público, vio rostros marcados por el sufrimiento pero también por la esperanza, y sintió que finalmente entendía el significado de propósito. Hace un año, encontré a mi madre y a nuestra empleada Juana durmiendo en un banco de un parque. Habían sido expulsadas de casa por la mujer con la que me iba a casar. Fue el peor y el mejor día de mi vida. El peor porque vi el resultado de mi negligencia, de mi ausencia, de mi ceguera. El mejor porque desperté. Y despertar duele, pero es necesario. Hizo una pausa, controlando la emoción. Hoy, al verlos a todos ustedes, veo que no estamos solos, que el dolor compartido se transforma en fuerza colectiva, que juntos podemos crear una sociedad donde ningún anciano sea descartado, ningún trabajador sea invisibilizado, ninguna persona sea tratada como menos de lo que merece. Cada historia que he escuchado en este último año me ha enseñado algo. Me ha enseñado que la empatía no es un sentimiento pasivo, es una acción, es elegir ver, elegir escuchar, elegir marcar la diferencia. El aplauso fue largo, emocionado, cargado de gratitud colectiva. La gente se levantó, algunos se abrazaron, otros se secaban las lágrimas discretamente. Era un momento de celebración, pero también de reconocimiento de que la lucha solo acababa de empezar, que aún había miles de personas necesitando ayuda, miles de historias esperando ser escuchadas. Tras el evento oficial, varias personas se acercaron a Mateo para hablar individualmente. Una señora de cabellos blancos y manos temblorosas le sujetó el brazo con firmeza. Me llamo Carmen. Hace 6 meses mi hijo me metió en una residencia contra mi voluntad. Quería quedarse con mi piso, pero la red de amparo me ayudó. Lograron revertir la situación, demostraron que yo tenía plena capacidad mental y hoy estoy de vuelta en mi hogar. Gracias por existir. Gracias por no rendirse con gente como yo. Mateo le sostuvo las manos con cariño. Doña Carmen, quien hizo el trabajo difícil fue usted. Nosotros solo mostramos el camino. El valor fue todo suyo. Otro hombre, más joven, también se acercó. Tenía ojos cansados, pero decididos. Soy Alejandro. Mi mujer llevaba años maltratando a mi madre. Yo no lo veía porque siempre estaba trabajando. Cuando escuché su historia en una charla, fue como si alguien encendiera una luz. Llegué a casa y presté atención de verdad. Vi las pequeñas crueldades, los comentarios maliciosos, la exclusión sistemática. Enfrenté a mi mujer, puse límites. Estamos en terapia de pareja ahora, intentando reconstruir la relación de forma sana, pero con una cosa clara. Mi madre tiene un lugar garantizado en nuestra familia, sin negociación. Mateo estrechó la mano de Alejandro con fuerza. Eso es valor, Alejandro. No es fácil enfrentar a quienes amamos, pero a veces es necesario, y el hecho de que estén en terapia demuestra que hay esperanza de un cambio real. Cuando volvió a casa aquella noche, encontró a doña Elena en su biblioteca privada, leyendo un libro de poesías bajo la suave luz de la lámpara de mesa que él había elegido especialmente para ella. Ella levantó la mirada y sonrió. Esa sonrisa serena, de quien finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. ¿Cómo fue el evento? Precioso, mamá. Emocionante. Transformador. Cada persona que habló conmigo tenía una historia de superación, y todas ellas me recordaron cuánto hemos logrado construir juntos. Ella cerró el libro con cuidado, marcando la página con un marcapáginas artesanal que Juana le había hecho. Hijo, quiero decirte una cosa. Te he perdonado. Por completo. Por no haber visto antes, por no haber estado presente como debías, por todo. Porque estás aquí ahora, y lo más importante, te has transformado. No solo has vuelto, has evolucionado. Te has convertido en un hombre mejor, más consciente, más humano. Y eso me llena de orgullo. Mateo sintió que las lágrimas empezaban a caer antes de darse cuenta. Se arrodilló al lado del sillón donde su madre estaba sentada y apoyó la cabeza en su regazo, como hacía cuando era niño y necesitaba consuelo. Doña Elena pasó sus dedos por el cabello de su hijo,
en ese gesto maternal universal que calma, que sana, que reconforta. Tenía tanto miedo de perderte, mamá, tanto miedo de que mi ausencia hubiera roto algo irreparable entre nosotros. Nada está roto, hijo, está reconstruido. Y lo que hemos reconstruido juntos es mucho más fuerte que lo que existía antes, porque ahora es consciente, es intencional, es verdadero. Se quedaron así durante largos minutos, en silencio, dejando que el afecto hablara más alto que las palabras. Cuando Mateo finalmente se levantó, tenía los ojos rojos pero el corazón más ligero de lo que lo había tenido en años. Más tarde, encontró a Juana en la cocina, preparando té para los tres, como se había convertido en tradición las noches de viernes. Canturreaba bajito una canción que él no reconocía, pero que sonaba alegre, esperanzada. «Juana, ¿puedo hacerte una pregunta?» Ella se giró sosteniendo la tetera aún caliente. «Claro, don Mateo, siempre. ¿Eres feliz aquí? ¿De verdad? Porque si hay algo que pueda hacer para mejorar tu vida, para que estés más cómoda, más valorada, quiero saberlo». Ella dejó la tetera y caminó hacia él, con los ojos brillando de emoción sincera. «Don Mateo, nunca he sido tan feliz en mi vida, porque por primera vez me siento vista, me siento valorada, me siento amada, y eso no tiene precio. Usted me dio mucho más que una habitación bonita o un sueldo justo. Aunque eso también sea importante, usted me dio dignidad, me dio voz, me dio la certeza de que importo, y no hay regalo más grande que ese». Mateo abrazó a Juana, un abrazo largo y apretado que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando se separaron, los dos sonreían a pesar de las lágrimas. «¿Y sabe qué es lo más increíble?», continuó Juana, sirviendo el té en las tazas. «Mis hijos han notado el cambio en mí. Dicen que estoy más alegre, más segura, más yo misma. Y eso me hizo darme cuenta de cuánto estaba apagada antes, sin ni siquiera notarlo. Uno se acostumbra a tan poco que cuando recibe el mínimo de dignidad parece un milagro». Aquellas palabras resonaron en Mateo mientras los tres se sentaban en el salón a tomar el té juntos. Acostumbrados a tan poco que el mínimo parece un milagro. ¿Cuántas personas vivían así? ¿Cuántas Juanas por el mundo aceptaban migajas de respeto porque nunca conocieron lo que era ser verdaderamente valoradas? ¿Cuántas doñas Helenas se sentían invisibles en sus propias casas porque nadie se tomaba la molestia de verlas realmente? Aquellas palabras valían más que cualquier contrato millonario que Mateo hubiera cerrado jamás. Valían más que cualquier reconocimiento profesional, porque eran el certificado de que había aprendido la lección más importante de la vida, que el éxito no se mide en logros materiales, sino en conexiones humanas, en presencia, en amor verdadero, en dignidad compartida. Y mientras los tres tomaban el té juntos aquella noche, hablando de planes para el futuro, de sueños y esperanzas, Mateo se dio cuenta de que la ceremonia que no fue había dado lugar a algo infinitamente más precioso. Una vida vivida con intención, una familia construida en la verdad, un propósito que transformaba el dolor individual en sanación colectiva. Madrid continuaba ahí fuera, indiferente, caótica, implacable, pero dentro de aquel piso había paz. La paz que no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia del amor verdadero. Y esa era la única revolución que realmente importaba, la revolución silenciosa que ocurre cuando elegimos ver, cuando elegimos quedarnos, cuando elegimos amar de verdad. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo, doña Elena y Juana haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con esta jornada de reconstrucción, amor y justicia, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos relatos intensos como este, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Te esperamos en el próximo episodio,
con otra historia que conmoverá tus emociones.